En su presencia, donde queremos habitar todos sus hijos, porque es el lugar de sus atrios para poder reverdecer, florecer, dar frutos y frutos maduros en tiempos de palabras aceleradas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos, Señor, por tu bendición. Bendecimos tu santo nombre, bendito y exaltado sea tu nombre, santo, 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 Padre nuestro Señor Jesucristo, a quien tú enviaste, Señor, a tener una comisión para ser llamados hijos. Jesucristo es la puerta y Él es el dador de esa viña hermosa que cuida, Señor, para que veamos y su tierra vea fruto y frutos abundantes, donde hay una iglesia que está pendiente de esa cosecha lista, y los obreros de su viña están listos a los que Él llamó para este día. Obreros para las mies, Señor Jesús, las mies del Evangelio. Hoy, Señor, te pedimos que cada día, Señor, nos proveas y nos des de tu fuerza y del Espíritu Santo para hacer tu obra, porque no somos nosotros, no a nosotros sea la gloria, Señor, a ti sea la gloria. Bendito Santo Dios de Israel, bendito Señor, a quien tú nos has guardado como la niña de tus ojos, nos ha abrazado y arropado con el santo manto bajo tu sombra, de tus alas preciosas, de Dios Altísimo, el Dios omnipotente al Señor. Te damos la gloria, la honra y el honor. Y esta mañana, Señor, te queremos que el fruto dulce de tu amor sea, Señor, una palabra dulce como la miel, que llegue al corazón y que la madre escuche esta palabra, distribuya y sea rocío de su amor, regando la tierra para hacer reverdecer con frutos buenos, dulces y abundantes en la era del cielo. Te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque somos realeza de Dios. Somos hijos de Dios. Y eso es lo que somos. ¿Sabes? Damos gracias al Señor por esta palabra, porque este es el Evangelio. Es cuando Dios nos toca y nos toca nuestra boca con el beso del Evangelio. Nosotros nos convertimos vides de frutos de árbol bueno. Son buenos árboles que dan buenos frutos y buenas semillas. Y que somos esos que estamos sujetos, anexados a esa vid verdadera que es Cristo, que es la puerta del Evangelio. Él nos ha dado la autoridad a nosotros como iglesia, para que nosotros seamos una era buena, dulce, bendita, una simiente santa, para gloria y honra del que nos llamó. Porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Al Cordero que está sentado en el trono, al Padre que está sentado en su trono y al Cordero que está a su diestra, hoy le damos la gloria y el honor, porque a Él sea la gloria, la alabanza, la victoria y el honor, porque todo le pertenece a Él. A Él sea la adoración genuina, la adoración de adoradores en espíritu y verdad. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hoy este día que es una delicia del Señor, vamos a dar unas bendiciones. El Señor me ha dicho que
que bendiga, que dé bendiciones. Y yo me estaba, en un momento, mientras iba y abrí el celular, el Señor me recordó una palabra que yo había colocado hace 7 años. Entonces, ¿cómo no la voy a compartir? Te habla tu pastor y profeta Liliana Leonora García Salamanca, Iglesia de Jesucristo la Ancla, una iglesia del diseño de Dios, en la era de Dios, donde siempre queremos estar. Y dice, prosperidad del que teme a Jehová, hace 7 años. Me la dio, aleluya. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en la tiniebla luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá, pero el deseo de Dios en nosotros, su propósito, su consejo, permanecerá para siempre en memoria y justicia eterna. Por eso, nosotros tenemos que entender que el diseño de Dios en nosotros es el amor. Pero no como lo ve el hombre. El amor es no, sino que Dios nos dijo que había que hacer expansión del ministerio. Cuando Dios nos da algo y nos llama y nos cambia, nosotros no podemos encerrar nuestra palabra. Tenemos que soltarla a los aires, porque hay alguien que la está necesitando. Entonces tú vas a clamar al Señor para que el Señor te dé esas almas, esos obreros de las mías, para las cuales el Señor te ha dado la tierra, porque la mía es el campo, pero Dios necesita obreros. Y Dios a cada obrero que quiere estar en la presencia del Señor y habitar en el Señor le dará un equipo conforme a la visión de Dios. Cada hombre Dios tuvo un equipo conforme a la visión. Amén. Por eso, aunque nosotros queramos estar sirviendo en otros ministerios, en otras cosas, hay que guardar lo que Dios nos dio. Esa misión que Dios nos dio. Y eso es la que Dios nos va a preguntar. Porque tu manto porta bendiciones espirituales, físicas, emocional, de salud mental, de tu cuerpo, de todo, de tu alma, mejor dicho, todas las bendiciones que puedan expresarse dentro y por fuera, dentro espirituales, por fuera, las que se reflejan la luz de Cristo, que son las físicas, las que se pueden manifestar. Pero también el manto nuestro tiene todos los recursos que Dios nos quiere dar. Son recursos que pueden ser personas, equipos, dinero, financistas, caminos abiertos, puertas abiertas para que el Señor pueda comenzar a hacer su obra. Eso no lo vamos a hacer nosotros con nuestras fuerzas, eso lo va a hacer el Señor con su Santo Espíritu. Se levanta la plomada, y aunque pequeña, el Señor la edifica y terminará la obra en nosotros. Amén, como le dijo a Zorobabel. Amén. No es con espada ni con ejército, es con el poder Santo Espíritu, dejando guiar del Señor. Amén. Vamos a dar una palabra que el Señor ha puesto también aquí. Y es una palabra que el Señor habla en el Salmo 25, 14. La comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces es una relación. Yo soy de mi amado, yo soy de mi amado, y él es mío. Entonces es el proceso de la relación y de lo que es la iglesia del Señor. Nosotros estamos aquí para darle la gloria al Señor. Y una palabra que estaba meditando grandemente, que estaba meditando, Dios te bendiga ya, que estaba meditando, y el Señor me muestra que el Señor envió a Jesús con una misión, y ese está en el libro de San Juan, en el libro de San Juan, capítulo 3, 16, que es la que dice acá, en el capítulo 3, para comenzar a dar esa palabra, la palabra que se ha puesto en mi boca, dice que
dice aquí en el capítulo 3, y yo quiero que el Señor me dé palabras muy hermosas para él, que sea él poniéndole mi boca y pueda edificar a las almas. El capítulo de Juan 3, 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué había en el mundo? Por lo que Dios vino a buscar a los que estaban en el mundo, a pagar un rescate. Mira, hermano, Dios siempre nos da oportunidad de escoger para dónde queremos. Y Jesucristo es la oportunidad que tenemos tú y yo, de cambiar nuestras vidas, de no seguir estructuras que por me vemos, sino que hay algo que nos está diciendo que está mal en nosotros. Un día supe que estaba algo mal en mi vida, y entonces el Señor comenzó a revelarme y me di cuenta que aunque parecía buena, bonita, hacía, no era. Él me quería para Él, y Él te quiere a ti. Por eso cuando el Señor te llama, te quiere para Él, nos aparta, porque hay algo que tú y yo portamos de Él, y es para ser multiplicación y fructificación en la tierra, y es la misión por cual nos diseñó y nos trajo a este mundo. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que el Señor está hablando. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Estás entendiendo? El mundo, tú no, ni yo, no vamos a ser salvos sin Cristo. Vamos a hacerlo, el enviado es para que sea la puerta, para que Él la puerta de las ovejas, y Él sea la preciosa vid donde tú y yo nos anexemos y demos frutos de amor del Espíritu Santo. Pero es para salvación. Y dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y de eso, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Qué bonito es esta palabra, porque como dice el amigo del esposo Juan el Bautista, el que tiene el esposo es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y le oye, se goza grandemente de la voz de su esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca para que yo mengue. Y eso es lo que el Señor nos trae, porque el Señor me dijo: bendice hoy, quiero que haya bendición de crecimiento, de multiplicación, de expansión. Y quiero bendecir porque soy bendita. Yo quiero decir, Señor, que mi viña es dulce y que mi viña es abundante, porque Él amó, y que su lluvia temprana y tardía le trajo el gozo, la paz y los gozos y los dones del Espíritu Santo. Y que el Evangelio me ha besado de tal manera que me ha puesto anillos de sellar. Amén. Pero dice también Juan 31, capítulo 3, 31, el que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Amén. Y nosotros tenemos que mirar que podemos hablar muchas cosas que Dios está diciendo, pero si no estamos en Cristo, somos como abono para la tierra. Pero no para la tierra de Dios, sino para el mundo. Por eso entonces nosotros tenemos que venir, aquí la batalla cósmica que hay es por el alma, por la salvación. Por eso tú eres precioso para Dios y yo soy preciosa para Dios. Pero tenemos que mirarnos como que somos para Dios. Una piedra que puede ser una piedra en su edificio, sea diamante, jaspe, cornalina, una de las 12 piedras con el que está edificando su iglesia. El precio tuyo lo sabe Dios, pero tú y yo tenemos que aprender cuál es nuestro precio y en el lugar que debemos estar. Aun Juan, sabiendo que era un hombre que había sido llamado que Dios, él cumplió su misión, preparar el camino. Y es de la venida, pero tú y yo estamos aquí llamados a preparar el camino del retorno para salvar a ahí que el Señor nos encuentre haciendo su obra.
Amén. Porque de tal manera amó Dios, con D mayúscula, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es aquel Cordero de Dios. Había un Cordero con Abraham. Estaba Isaac y lo iba a sacrificar en obediencia. Dios necesita conocer que cuando toda nuestra totalidad está entregada a Él, somos viña probada. Cuando entregamos todo a Él, Él sabe que somos capaces, que por el Evangelio y por su amor, Él ha vencido al mundo. Él venció el mundo que había en mí y Él quiere vencer el mundo que hay en ti. Él quiere llenar nuestra totalidad, quiere ser el primero y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque el Deuteronomio 6 habla de la lealtad y la fidelidad del pueblo a Dios. Por eso Dios nos dice dos. O amarás a Dios. Dios no acepta. En nuestro reino no existen dos señores, existe uno. Y es Dios soberano, único sabio Dios. Y el cual el gobierno le dio a su Hijo unigénito aquí, por lo cual hizo todas las cosas. Todas existen porque hay un Hijo amado llamado Jesús, que cumplió la misión, se entregó su vida. Isaac no, porque Dios quiso conocer la lealtad de Abraham y ahí le proveyó todo. Pero también supo que era galardonador de ser padre de naciones por esa ofrenda de amor. Pero ahora nuestro Señor Jesús es el Rey del universo, el Rey de la gloria, manifestando la gloria del Padre aquí en la tierra, la manifiesta. Porque Él se despojó diciendo a nosotros, pueden, si dispones el corazón. Amén. Y dice entonces que Él no le envió para condenar, sino que tú te acerques a la zarza. Le dijo a Moisés, no te acerques, quítate las sandalias del mundo, quítate las sandalias, porque voy a hacer algo nuevo y esas sandalias del pasado ya no pertenecen. Ven a mí descalzo, muéstrate porque yo te veo desnudo. Tú estás vestido con ropas tuyas, pero yo aquí frente a la zarza voy a quemar esas ropas y te voy a dar ropas nuevas. Cada vez que Dios va a hacer algo con nosotros, Él quema nuestro pasado. Y entonces nos muestra el propósito. El propósito de Jesús aquí está manifestado. Y es para salvación. Salmo 91, claro lo dice. Amén. Que hay largura de día y salvación. Hay vida eterna. Y eso es lo que Dios quiere para su iglesia. Por eso Dios tenemos que predicarle a todo el mundo, a todas las naciones. Ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también dice en Marcos 10, ese está en Mateo 28, 19, cuando inicié hace 7 años y medio ya, hace 8, comencé a hacer estas banderas, las cuales aún conservo. Y no he parado de hacerlo. Aunque para el mundo sea poco, para mí es lo que Dios me dice que es. Yo solamente actúo en obediencia en la misión que Dios nos envía. Eso es. Es que yo estoy orando al mundo, tienes que agradar lo que Dios dijo. Expon tu rostro. Me dijo, bueno, aquí estoy exponiendo. Porque me ha dado lengua de sabio, oído de sabio para escucharlo en la mañana. Amén. La comisión tuya fue enviado a Jesús y Jesús hizo lo mismo con nosotros, nos envió, somos enviados y hasta que entendamos que nosotros tenemos un envío, tenemos un manto lleno de bendiciones y que no podemos retenerlas porque no podemos dejarlas para uno, porque Dios tiene un pueblo que espera, te espera a ti, al enviado y al manto que porta las bendiciones de su amor. Una tierra espera. Una tierra espera ser llamada tierra de la posesión santa. Amén. Le damos gracias, Señor, por esta palabra, porque dice Deuteronomio 7, versículo 13. Y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, tu grano y tu mosto, tu aceite, la crianza de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tu padre te daría. ¿Sabes? Nosotros, cuando entregamos al Señor nuestro todo, Abraham tuvo que entregar a Isaac hasta todo, ahí fue fruto maduro. ¿Por qué? Porque Dios tuvo la respuesta. Cada vez que una persona entrega su todo a Dios, está salvando generaciones, está siendo padre de naciones, de generaciones, está salvando su descendencia, su semilla.
Y es la semilla de Cristo aquí en nosotros, que es semilla del Padre. Le damos gracias al Señor. Yo te invito hoy, antes de predicar, porque el Señor me ha dado la bendición de la multiplicación, pero también mi viña es una viña dulce, una viña amada. Amén. Dice que la bendición de la multiplicación viene en caso cuando tú entregas de todo. Y hay una mujer llamada Ana. Ana, todo le hacía daño, todo le apropiaba, todo faltante nuestro, todo faltante que el mundo no nos da y nosotros queremos del mundo, pero que Dios tiene para nosotros, para multiplicación, ese será lo propio y será la aflicción. Y por eso hoy cuando tú entregas, hasta que Ana entregó sus pensamientos, aprendió a escuchar la voz de Dios. Hasta que Ana entendió que había un propósito en ella y que Dios había cerrado su vientre, era porque Dios en su tiempo es que nos bendice. Porque el propósito que se va a cumplir no es el de Ana, ni el de Sara, no, el propósito es de Dios de salvación, porque viene para el linaje en Cristo Jesús. Cada vez que morimos en la cruz estamos pariendo linaje. Amén. Entonces dice, yo te voy a contar la historia porque es muy conocida, pero puedes leerla, lo puedes hacer. Pero dice que yo quiero ubicarme en el capítulo, que Ana, después que entregó su todo a Dios, ¿por qué? Porque hay un entorno que estaba dañado. Y Dios pensaba limpiar esa tierra, pero necesitaba uno. Y había un vientre que necesitaba Dios usarlo para parirlo. Hay un tiempo que Dios necesita a una para parir a uno que va a limpiar una tierra para que venga el propósito de Dios. Amén. Esto es de generaciones, de familia, por eso dijo Dios de familia. Amén. Y dice que ella hizo lo que tenía que hacer. Un día se cansó y dijo, bueno, ella fue donde tenía que ir, entregar y hablar con el Dios justo, el juez justo de nuestra alma. Porque a veces miramos una circunstancia, pero no miramos que eso lo que envía Dios, que a veces es de glorificar a Dios, decirle, Señor, esto está aquí, pero Señor, yo suelto y esta confianza, Señor, lo pongo en ti. Hasta que Ana no soltó su deseo más grande, que era un hijo para ella, un hijo para el Cana. Pero cuando viene un propósito de Dios, el hijo ni era para Ana ni era para el Cana. El hijo era para el propósito de un pueblo que te necesitaba de una justicia, de un juez justo, como prepararía de un juez. ¿Por qué? Porque la justicia en los tiempos de Elí, como más adelante vemos en el capítulo 2, estaba fallando. Estaba bien un sacerdocio, pero se estaba apagando la lámpara y Dios no va a dejar que eso suceda. Necesitaba cerrar un capítulo con aquellos que no le honraban. Necesitaba que cerrar un capítulo porque la viña es de Dios. Estaban dando uvas amargas, uvas silvestres. Y eso tenía Ana, amargura. Había una tierra llamada Ana, pero hasta que Ana no quiso entregar, hasta que Ana entregó su todo, fue entonces una tierra deseable. Ana comenzó a ser tierra deseable hasta que se dio cuenta que estaba siendo egoísta, que estaba queriendo cosas que Dios no quería para ella, que Dios no quería eso para ella. Dios quería ser la madre del juez de la nación, honrarla con lo que traía para ella. Y hasta que entendemos que Dios tiene cosas sin límite para nosotros, entonces aprendemos a perdonar, aprendemos a hacer la obra de Dios, aprendemos. Santo Dios mío, Señor, Dios es más grande, Padre eterno, porque a esta hora le damos gracias, Señor. Y nos damos cuenta entonces, gloria a Dios, al Padre y al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Entonces vemos en el capítulo de Ana, capítulo 1 y capítulo 2, donde nosotros miramos que el hecho de Ana haber dicho, bueno, esto está así, miró su realidad. Y dijo ella, yo no puedo cambiar lo que es de Dios. Entonces Ana comenzó lo que debemos hacer tú y yo. En un momento que nosotros queremos y nos olvidamos preguntarle a Dios qué quiere. Y un día preguntarle al Señor, Señor, hoy me despojo de mí, de mi voluntad. Hoy crucifico mi carne, porque yo quiero parir ese tiempo, porque yo quiero ser esa viña.
Ana era una viña que que la quería para hacer un propósito, pero Dios la estaba esperando. ¿Sabes? Cuando Dios tiene un propósito contigo y ha puesto tus ojos, Él te va a librar de todo, pero está esperando que tú seas tierra deseable para desposarla y amarla. Una Jeshiva Beura estaba ahí en ese momento, en el capítulo 1 de Samuel, 1 Samuel capítulo 1, versículo 12. En el camino miramos, pero ella hasta que derramó su corazón. Pero dice que Ana en el 13 hablaba desde su corazón. Y es que Dios, como juez justo, espero que no hablemos de nuestras circunstancias, sino que desde la sabiduría que Él nos da. Entonces Ana entendió que tenía que entregar su corazón a Dios. Y sacó de su corazón toda raíz que estaba afectando su tierra. Amén. Toda raíz que estaba allí, pero ella estaba ensimismada. Ella estaba entrada en un éxtasis de comunión con el cielo. Ella había contactado por primera vez al cielo, porque el cielo la estaba escuchando su oración, porque había hablado con sinceridad. Por eso Dios necesita gente sincera, íntegra, porque es que nosotros hasta que no entregamos todo a Dios no somos íntegros. Acuérdate que los que no son íntegros quedan en el desierto, pero los que Dios salva, así sean pequeños, pero refinados como el oro, la plata, por Él los saca cantando del desierto. Amén. Pero dice entonces, y miramos que aún su fe fue tratada como de mínima por el sacerdote. La trató de ebria. ¿Por qué? Porque ya el sacerdote no andaba en ese nivel espiritual. Le dijo ebria cuando un sacerdote es espiritual, Dios tiene que andar en el Espíritu de Dios, saber que Ana Dios la había tocado y que el cielo había tocado a Ana y que Ana había alcanzado presencia. Pero independiente de todo, este varón ungido de Dios estaba al servicio de Dios. Nosotros tenemos que respetar a todos los ungidos de Dios. Así estén como estén Dios. Cada uno tiene su cara con Dios. Nuestra boca tiene que ser para bendecir. Amén. Entonces ella dijo, no Señor. Ella mostró cómo estaba su consideración, cómo era. Y cuando ella soltó todo eso ahí, ella comenzó lo que le acusaba, lo comenzó a decir a los aires. Ay, Ana está hablando lo que estaba usando para que ella no diera el testimonio, para que Dios no la usara. Entonces ella lo soltó y lo dijo también al sacerdote, también escuchó lo que ella había dicho al Señor. Pero le dijo, no tengas a tu sierva por impía. Ella reclamó su derecho a que mujer digna de honrar, a que su nombre no se podía ensuciar, porque ella era buscando la presencia del Señor. Quiere decir que en el templo también entraba gente borracha, gente inmunda. Así que no te equivoques, pero Dios aquí estaba diciendo que yo no estaba borracho. Amén. Gente que conoce a Dios, pero que iba, porque dice que ellos iban, pero que llevan sucios al templo de Dios. Por eso dice que Dios habita en la santidad. Amén. Entonces dice aquí, ella habló de sus congojas y aflicciones, ella derramó todo. Y venimos hablando todas las raíces que llevaban a que una circunstancia le estaba afectando. Por eso que estamos llamados a ser personas. Y él le respondió cuando ella dijo, ven paz. Y eso es lo que tú tienes. Cuando Dios comienza a hacer algo en nosotros, tenemos que tener un campo lleno de paz. Entregándole todo al Señor con los frutos del amor. Que los frutos de su presencia, nosotros como semilla del Señor, tenemos que saber que vamos a dar una buena cosecha. Porque Él sembró algo en nuestra tierra y nosotros tenemos que cuidarlo. Amén. Y entonces le dijo él, ven paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Le bendijo y una vez el contacto se activó la bendición. Le bendijo, hermano, y le dijo que te otorgue. Pero ella también dijo algo que tú y yo tenemos que aprender en la humildad. Hallé tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Ella creyó. Ella creyó como un día hemos creído en Jesús. Que lo que el Señor dijo a nosotros, ese tiempo va a dar luz. Su palabra no regresa vacía. Él la lanzó y por lo que la lanzó, Él la regó. Esa tierra dará su fruto. Esta tierra dará su fruto. Amén. Y nos vamos dando cuenta
en el nombre de Jesús de Nazaret, que dice que levantándose de mañana, adoraron. ¿Quién tenía costumbre, Ana? Pero ya no, Ana no adoraba. Desde mirando las circunstancias no adoraba porque ya había soltado sus cabezas. Ya Ana era una verdadera adoradora en espíritu y verdad. Era una tierra desposada. Ana había sido desposada para un propósito. A veces no damos cuenta en el camino. Dice que al día siguiente, levantándose en la mañana, se postraron delante de Jehová y volvieron y adoraron y volvieron y fueron a casa de Ram. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de él. Jehová se acordó de ti, porque has sido obediente. Jehová se acordó de mí, de ti, porque el Señor ha escuchado nuestra oración, porque hemos confesado que no era el mundo de la razón, que era que Dios no quería cosas malas para nosotros, que Él quería hacer con nosotras cosas mayores que las que nosotros hemos visto. Dios derribó en nosotros la estructura, porque la viña le pertenece a Él, y Él quiere que su viña dé frutos dulces, porque ese vino nuevo y dulce estará en la mesa servida de nuestro Rey. Amén, porque el dueño de la viña es Él. Y entonces, qué bonito que nuestro vino esté en la mesa del dueño de nuestra viña. Amén. Y dice que después ella dijo algo, ella no le dijo, ay, fue Elcana que me dijo, ay, no, ella dijo, me lo dio Dios. Aprendió a tener una forma de hablar diferente, comenzó a darle la gloria a Dios, cosa que nos falta a nosotros muchas veces. Hasta que comenzó y le dio la gloria a Dios, porque ella dijo, y dio a luz un hijo y le puso su nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Pues digo que hoy lo que tú hayas pedido al Señor y lo que tú hayas derramado, el Señor escuchó todo. Ella pidió un hijo y Dios le dio un hijo, pero era un hijo de Dios. Era un hijo para Dios. Era un hijo con un propósito. Estoy hablando del propósito. Hay que preguntarle al Señor, ¿qué propósito nos envió y nos trajo acá? Porque hay un propósito. Amén. Y entonces el Señor nos va hablando de esta belleza de amor. Amén. Y entonces miramos que el Señor comienza a hacer una obra de amor en su manifestación. Ya estaba el regalo para Ana, pero el regalo era de Dios para nosotros, para una nación. Un regalo que Dios nos da a nosotros tiene que bendecir a otros. Amén. Porque ese regalo es un regalo desposado y amado. Amén. Entonces Ana comenzó a cuidar y comenzó la época de la crianza, de darle el seno, darle de su leche, darle de lo que Dios había hecho, darle de su espíritu, darle de su savia, para que su hijo, cuando estuviera delante del voto que había hecho al Señor, estuviera cuidando. Por eso tú y yo tenemos que darle palabra a nuestros hijos, comida líquida a nuestros hijos. Y aunque ellos no estén con nosotros, Dios estará con ellos, porque nosotros sembramos semilla en buena tierra. El Señor le regará esa tierra, pero el crecimiento lo dará Dios. Y ahí es donde habita nuestra confianza, que Dios cuida nuestras generaciones. Amén. Y dice que ella lo cuidó hasta que era destetado, porque era una costumbre del destete. Y toda madre que tiene hijos sabe que hay un tiempo de destetar hijos. Hay hijos que se quieren pasar, unos que se destetan a los 3 años y medio. Amén. Otros a los 6, otros hay niños que solamente se destetan al año, otros a los 2, otros a los 3. Depende del tiempo que sea el que Dios les vaya a proveer del alimento, de la relación, de la comunión de la madre con el hijo. Y eso es lo mismo que hizo Jesús con nosotros. Jesús representó el amor de Dios, que es la misericordia, como Dios Padre y Madre nuestro. Tiene un tiempo en que Él nos da comida, pero también nos envía. Amén. Eso hizo Jesús con sus discípulos 3 años. Les dio del pan, del maná del cielo, y les enseñó a comer también la comida de aquí. Nos enseñó a vivir la abundancia del cielo aquí en la tierra y de lo que hay en ella. Todo lo que hay nos enseña con nuestro Señor Jesús. Amén. Y entonces dice que ella lo detectó y se lo preparó con ese amor para el Señor. En esa relación de destete, ella lo estaba preparando para entregarle una cosa hermosa y bendita al Señor. Ella no me dio un hijo, lo pongo allá de mí, no. Ella sabía cómo estaba la casa de él, pero ella sabía cómo estaba ella. Ella tenía, desde el momento en que Dios le dio el hijo,
la relación y la comunión de Ana con Dios como profeta de Dios Altísimo, porque te da segura que si nació profeta, el don de Ana era profético. Y pasaría a su hijo, pero aumentado 100 veces, porque dice el Señor que la recompensa de la obediencia es 100 veces. Amén. Más, al 100 por uno. Amén. Y dice entonces que dijo, lo voy a presentar para que se quede allí por siempre, no para que vaya y venga, para que se lo presentó porque sabía que lo había dado y que se quedaría allí por siempre en la presencia del Señor. Amén. Y el Cana, como no estaba en eso, como iba a cumplir un rito, una religión, iba y venía con los ojos cerrados, y él tenía su vida hecha. Ya Ana estaba contenta, dijo, Ana está contenta, pero Ana sí sabía en qué estaba. Amén. Y él dijo, haz lo que bien te parezca. Bástate, dice, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Fíjense, ella se dedicó a criar ese hijo que Dios le había dado. Yo no sé, pero la palabra, en mi caso, en mi palabra, en mi casa, iglesia, escucharán lo que el Señor me ha dicho que es de Él. Pero mi casa está incluida en eso, en esas bendiciones, como tu casa. Tu misión, tu porción es la bendición de tu casa, porque es la palabra de Dios. Abraham le dijo que sería padre de naciones, he aquí una hija de Abraham. Pero multiplicándose en generaciones, por eso el Señor Jesús nos dice que vayamos y predicamos nuestro reino. La Biblia aquí no está para solamente que busquemos esto y ya y cumplamos, no. Había, aquí se inicia que había una familia que cumplía un rito, pero el sacerdocio estaba mal. Por eso el Señor está invitando que el sacerdocio que debe estar bien es el de nosotros, de nuestra casa, el de nuestra casa, para ir al otro. Ana demostró que hasta que no se paró firme en su fe, su creer, ella derramó, porque estaba viendo lo que había, el comportamiento, lo que había en su entorno. Pero Ana fue una contraesperanza de ese tiempo para Dios, para el tiempo. Y eso es lo que eres tú y yo para el Señor. Una viña preparada y un vino para servirse en una mesa que tiene dueño, Jesucristo. Amén. Entonces vamos mirando que ella lo llevó, lo detectó, hizo todo y su promesa. Ella estaba pendiente de hacer lo que el Señor le dijo. Cuando ella tuvo ese encuentro con Dios, ella tuvo una conversación y el Señor le dijo cómo hacerlo. Eso se llama obediencia. A Josué le dio paso a cada uno lo que Dios llama, a cada uno con lo que Dios tiene un encuentro. Él les da la ruta, paso a paso. No sabemos cómo, pero Dios lo va a hacer. Porque el propósito, la misión, tiene un dueño. El dueño de la viña se llama Dios Altísimo. Y el heredero de la viña es Cristo. Y tú y yo servimos y somos herederos de una viña que tenemos que cuidar y saber cuidar. Amén. Y vamos mirando que ellos comenzaron con todo, comenzaron a hacer el rito de la entrega. Amén. Y ella fue y lo entregó allí, confiando que independiente que estuviera en esa casa, ella no miró la casa del sacerdote, ella miró la palabra de Dios, que si Dios le dio a ese hijo, había un propósito. Amén. Entonces ella no comenzó a mirar, no, que esa casa, no, ella su corazón fue y lo entregó, con fiesta en su corazón. Ella entregó a Samuel, a su hijo que había protegido, lo entregó al que se lo iba a cuidar. Ella no se lo entregó a Elí, ella se lo entregó a Dios. Y entonces dice ella, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Ella nunca se lo olvidó el encuentro. Pero este niño, por esto que tú ves, por eso que tengo en las manos, lo que ha abrazado y lo que tú hoy ves, sacerdote de Jehová, Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí Jehová. ¿Sabe una cosa? No hay nada más hermoso que a lo que tú entregues a Dios. Cuando tú entregas todo a Dios, es diferente. Ella dijo palabras que profetizó,
dice que lo dedicó a Jehová todos los días, segundo que viviera. Será, porque es hijo del gran yo soy, de Jehová. Y hizo lo que tenemos que hacer tú y yo. Adorar. Se ve que Ana era una mujer adoradora. Ella adoraba, pero antes, hasta que no tuvo el encuentro, ella no supo la verdadera adoración. Cuando tuvo el encuentro, conoció que el reino de los cielos se manifiesta diferente a lo que el mundo está. La historia de Ana es un reflejo de la iglesia y del entorno en que habita. Que estamos llamados a ser diferentes, a despertar para que el Señor cumpla su propósito. Y es una misión individual. Y esto es para el que escoja su camino que quiere ser. El Señor siempre nos ha dado un camino desde el principio. Hay dos caminos. Y tú tienes el derecho de escoger. Porque tenemos libre albedrío, eso se lo debemos saber. Por eso tú y yo tenemos que hoy. Ana andaba ya con el mundo, que ella encaja, que ella no pertenecía a él, ni ella, ni su descendencia, ni su linaje, porque era de Dios. Ana era de Dios. Como tú y yo cuando nos sacó, era porque no encajábamos. Pero ella aprendió a hacer algo. Ella dedicó a Dios lo que le había dado con amor. Por eso todo lo que hagamos con el Señor es un reflejo de nosotros. Entonces de pronto nos vamos a agradar al hombre. No mires por los likes, ni mires por esto que agrada. Sé original. Igual el que nos debe conocer a nosotros es el cielo, hermanos. Y el mundo nos conoce. Que somos luz para la tierra y que no habitamos en tinieblas. Amén. Entonces Ana tuvo algo tan hermoso que ella dijo algo muy bonito. Hizo un cántico profético. Y Ana adoró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Ella miró que ella iba a perdición, que estaba ansiando perdición, y que ella se llamara a traer salvación a su casa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hasta que entendió Ana que no hay santo como Jehová, porque no hay ninguna fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Ella buscó refugio donde tenía que ir. Por eso te voy a hablar de unas bendiciones hermosas que el Señor trae para su hijo. Amén. Ella reconoció que ella tenía palabras de grandeza ante Dios, y hablaba tanto y miraba, hasta que reconoció que tenían que cesar de ella las palabras arrogantes. Porque Dios lo que no quiere es que nosotros nos juzguemos, sino que nosotros nos miremos. Y que le preguntemos a Él qué es el propósito. Porque el Dios de todo saber es igual. Y a Él toca pesar las acciones, humildad. Ana aprendió a ser humilde. Sí, aprendió a ser humilde. Ahí comienza, de cuando nosotros desarrollamos el don de la humildad, es cuando Dios puede hacer algo con nosotros. Pero haciendo lo que Dios nos dice. Acuérdate que al Cana le invitaba y ella dijo: no, yo voy a hacer lo que Dios me dijo. Tú y yo no podemos escuchar, después de llamados escogidos, escuchar, aunque otros sus procesos hayan sido diferentes y les sean efectivos, el nuestro es diferente. Y ahí es donde cabe lo que tú tienes, ahí entra la obediencia. Amén, porque somos diseños diferentes. El diseño de Penina lo destruyó cuando dijo el Señor: los árboles de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ceñieron de poder. ¿Qué quiere decir? Que ella mostró que ella en una débil en el Señor ya acudió a su fortaleza. Pero que esos pensamientos que generaban las circunstancias, el Señor los quebró. Y entonces, ¿cuándo los quebró? Cuando ella confesó. Cuando ella vino al Señor y derramó su corazón. Porque a veces queremos cosas, pero Dios quiere que vivamos. Pues el Salmo de Asaf, creo que es de Asaf, el Salmo 73, amén. Me has librado de la muerte. Amén. Porque ella va a perder descendencia. Por eso, cuando entregamos nosotros todo a nuestro Dios, entonces la vida eterna en Cristo Jesús llega a nosotros. Preguntémonos, porque hoy estamos hablando que somos tierra bendita y simiente de mundo. Ana, hasta que no derramó todo al Señor, no vio que los saciados se alquilaron por pan
y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos, la envidia. ¿Qué es? Los pensamientos que eran contrarios fueron llamados a morir. ¿Por qué? Porque hoy hemos aceptado que Dios es justo. Él empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Pero hay algo bonito que dice, Dios levanta, hermano. Dios levanta el pobre del polvo y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarle con príncipes de su pueblo. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ella el mundo. Por eso Salmo 24, Jehová de los ejércitos, ¿quién es el Rey de la gloria? El que afirmó el mundo, los cielos, la tierra, el mundo y todo lo que en él habita. Ese es Jehová de los ejércitos, al que tú y yo servimos, al Dios Altísimo. Ana entró en una revelación. Ana no sabía que su hijo iba a sentarse. Pero hay una cosa, que si Dios nos salva es para hacer realeza. Y ella estaba declarando con su boca que su hijo era realeza. Y que, como lo vería más tarde, a su hijo sentado al lado, dirigiendo una nación y uniendo reyes y sentándose con príncipes. A veces podemos estar lejos atrás, con circunstancias difíciles, pero cuando entregamos nuestro todo a Dios, somos tierra deseable, una viña en que el Señor tiene los ojos puestos, como dice la palabra del Deuteronomio 7:13, para darnos todo este riego y hacernos abundar en una viña amada y entregada y rica con las riquezas celestiales. Amén. Pero hay algo tan bonito aquí que dice que comenzó y dice que delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará de los cielos. Jehová jugará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poder de los ungidos. ¿Y tú ahora? Ana profetizó para ese día y para siempre. La llegada de Jesús. Pero también dijo que juzgaría, dará poder a su rey. Salmo 2. Y estás viendo por qué nosotros tenemos que leer la Biblia. Porque tenemos que leer la Antigua, pero Jesús en el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento hace referencia al Antiguo. Tenemos que leer el Antiguo Testamento, pero hacer un estudio cuando el Nuevo Testamento nos envía acá, leerlo. Tener un encuentro con la palabra de Dios es tener, diciendo, Señor, yo estoy leyendo los estatutos, las normas, las leyes, los decretos que el Señor me ha dado para yo habitar en mi tierra. Amén. Amén. Y vamos mirando entonces de esta forma que somos un pueblo. Pero dice que el Cana se volvió y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote. Desde pequeñito comenzó a ministrar. No dice que Elí ministraba, no. Elí comenzó a preparar lo que había sido puesto. Elí entendió que ella le dijo, ¿te acuerdas cuando yo estaba aquí? Bueno, Dios me dio eso. Elí entendió que era un cuidado de ese niño que necesitaba, porque era un hijo de Dios, un niño que Dios había dado en un momento, y él entendía las reglas de nuestro reino. Rakataba y Sharrabasai. Amén. Y entonces comienza Dios en ese capítulo 1, versículo 2 en adelante, comienza a mostrar cómo estaba todo, por qué se estaban dando esas situaciones. Porque esa ya no estaba como Dios le gustaba, eran puras uvas silvestres. Pero en este tiempo, Ana era la uva dulce para Dios allí, con semillas buenas. Amén. No importa cómo tú veas las circunstancias, pero mientras tú tengas a Dios, tú eres buena semilla de Dios, cultivable en tierra madre. Amén. Y entonces dice que todos los actos, pero yo no me quiero quedar aquí porque yo quiero darle la palabra que viene. Y entonces dice aquí el Señor que ellos hacían cosas sagradas a Dios. Dice, era pues muy grande delante de Jehová, versículo 17 del capítulo 2. Dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, de los hijos de Elí, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ana llevó como y preparó la ofrenda para Dios, la preparó. Dios siempre va a necesitar que tu ofrenda sea preparada. Amén. Para que ese gozo de Dios se manifieste. Pero dice, versículo 18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod lino. Ya tenía vestido. Ya el sacerdote estaba siendo preparado, pues, el profeta de la nación.
Amén. Que dirigía una nación y levantaría reyes para Dios, que Dios levantaría y usaría para ungirlos en el nombre de Jesús. Mira, los movimientos de Dios son muy diferentes a los tuyos, hermano. Pero dice que mientras otros hacían aquello, Dios tenía aquí uno que estaba ministrando en la presencia de Jehová. Ya él estaba ministrando, aunque no sabía. Hay jóvenes, personas que ministran y no saben, pero ya están ministrándole a Dios y Dios está contento y viendo, aunque todavía tú no hayas escuchado la voz de Dios. Amén. Pero Dios sabe por qué lo había hecho. Dice que ya tenía el vestido de sacerdote. Amén. Y dice que le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Crecía el manto. Cada año venía un manto nuevo, como cada día el Señor, como hoy, nos está trayendo un nuevo tiempo con mantos llenos de bendiciones dulces y fructíferas para expansión del ministerio. Dice que la madre hacía una túnica pequeña. ¿Cómo la diseñaba? Ana la diseñaba bajo la guía de Dios. Ana la diseñaba en la presencia. Ana ungía esa túnica para que vaya como Jacob se la puso a José. Ella le diseñaba esta túnica suya por referencia y recomendación divina en la presencia de Dios. Amén. Ella iba a ver a su hijo, a cuidar su voto, a cuidar lo que Dios había puesto allí y a vestirlo como Dios nos viste cada día nosotros de salvación. Que este año, Señor, iniciando este tiempo en enero 31, el Señor nos ha dado un manto lleno de bendiciones para administrar presencia y bendiciones hasta los confines de la tierra. Somos familia bendita de Jehová. Y dice entonces que ella subía, y dice, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dijo de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Sabían que Ana tenía ya corazón madre. Y aunque iba a ver a su hijo, también tenía derecho a ver multiplicación en generaciones. Amén. Dios, cuando tú sirves a Dios bien, Dios te multiplica las bendiciones. El Señor dice aquí que visitó Jehová a Ana y ella concibió a luz 3 hijos y 2 hijas. El joven Semor crecía delante de Jehová. Dios, cuando ella está en el servicio, Dios la bendijo. Porque cuando tú estás al servicio, tus bendiciones se multiplican y son bendecidas cada año. Dice que cada crecimiento de Samuel había un manto nuevo. En cada crecimiento de Samuel había un manto diseñado por Dios. En cada crecimiento de la iglesia hay un crecimiento y unas bendiciones que Dios comienza a darte para que tú y yo podamos hacer la misión. Amén. Estamos hablando de ese varón que Dios está preparando. Ana cuidaba a su hijo, pero Dios lo cuidaba más porque era de Dios. Y por eso es que Jesús, tú y yo, cuando somos hijos de Dios, tenemos que pensar que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Sin Cristo no somos nada. Ana entendió y tú y yo tenemos que leer las reglas, los reglamentos, los estatutos, los mandamientos. Están aquí no porque eso pasó. No, están establecidos ahora en Cristo Jesús, que es la puerta. Amén. Ese tiempo que el Señor nos va llevando es para que cada año crezcamos. Por eso te digo que él crecía en la presencia. ¿Dónde creció la vara de Aarón? ¿Dónde reversió? En la presencia. Este es un año de presencia. El año 2026 es un año de búsqueda. Es un año donde nosotros vamos a crecer. Y Dios va a ministrar en nosotros tantos bienes para que podamos hacer la obra en Cristo Jesús. Habrá luz y revelación. Habrá tanto de su gracia porque habitamos en su presencia. Esta palabra es para lo que... Hay 2 puertas aquí. Él y sus hijos, pero está Ana con Elcana y su hijo Samuel. Esas son las bendiciones de aquellos que siguen al Señor. Amén. Pero dice aquí entonces que la bendición de la multiplicación que le da Elí a Ana es porque ella dio a lo que Dios le pidió. Como Abraham, ¿qué le pidió? Amén. Dice que la bendición de la multiplicación no comienza con la abundancia, sino con una entrega obediente. Dios no multiplica lo que se retiene por temor, sino que se rinde en fe. Desde el principio fue establecido y los bendijo Dios y les dijo, fructificar
y multiplicaos en Génesis 1, versículo 28. La multiplicación es una expresión de la bendición divina de Dios activada sobre lo que se coloca en su orden, con ese mayúscula, su orden. O sea, que Dios establece un orden. El orden es estar doblegados, no decir ser leales. Dios conoce un corazón. A veces Dios le da a unas personas para conocer su corazón. Dice que en el Deuteronomio 8 dice que iban a recibir una palabra jurada y sellada a los padres nuestros, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quiénes la pelearon? Por eso tú y yo tenemos que, no vamos a recibir bendiciones, tenemos que conquistarla, como esos que salieron a la bendición, pero tenían que conquistarlas. Amén. Ana tuvo que conquistar su bendición y la cuidaba, porque sabía que era una bendición para bendecir a muchas familias de la tierra. Dice que Samuel crecía bajo una ley espiritual, y ahí es donde tú y yo tenemos que estar, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Tú y yo crecemos bajo una ley espiritual, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod lino. En Samuel, 1 Samuel, versículo 2, 18. Segunda de Samuel, versículo 18. Vamos a leer. 1 Samuel 2, versículo 18. Mientras otros buscaban posición, Samuel aprendía a vivir, a servir en la presencia. Mientras muchas personas están buscando posición, es que la posición del hombre no es una iglesia parecida. Es un ministerio que compite contra la obra de Dios. Y que compite con Dios, Dios lo aparta, lo quita. Puede que funcione un tiempo, pero un momento cuando Dios tiene preparado el tiempo y el ungido, el que va a ser, el que Dios va a usar, Dios quita todo para establecer lo suyo. Dice que Samuel aprendía a servir en la presencia. El efod de lino revela una vida consagrada. Dios hace crecer aquello que primero se rinde delante de él. Un corazón rendido y humillado. Abraham aprendió esa regla, tú y yo la estaba aprendiendo hasta que mis ojos se abrieron. Hasta que me vi como Dios me ve, que soy un muerto regado por él. Bendito y un manantial bendito de Dios, con riquezas de arriba de la tierra y debajo de él. Así como nos ve Dios. Amén. Y por eso tenemos que agradarle a él. Que nosotros somos fuentes de agua viva, mientras los otros son fuentes de fuentes secas. Dice que su madre Ana comprendía el principio también. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada vez. Ana cuidaba su descendencia en generaciones. Ella sabía que era entregado a Dios. Pero ¿qué hay? Sería hijo de ella. Y todo lo que Dios ponga en nuestras manos tenemos que pelearlo como leones de la tribu de Judá. Ella había entregado a su hijo, pero no había soltado la responsabilidad espiritual. Y la responsabilidad de un padre no es agradar a los hijos de los otros. Sí, bendecimos a nosotros, pero la decisión de un padre es bendecir su casa, su descendencia y generaciones. Ella cuidaba. Por eso la oración que lanzamos a nuestros hijos, nosotros los vestimos con vestiduras de salvación. Por eso el sacerdocio de su casa, de la casa, tiene que estar vistiendo en santidad. Dios escucha esa. Porque acuérdense que está hablando cómo estaban los hijos de Dios. Pero estamos hablando de esa mujer, que es la iglesia virtuosa que Dios desea. Amén. Y decía que ella no había soltado su responsabilidad espiritual. Ella no le importaba si Elcana cumplía o no cumplía, igual. Ella ya había sido desposada. Su ministerio y su casa había sido desposado por el cielo. Había sido consagrado a Dios. Amén. Cada túnica era una semilla profética. Y por eso te das cuenta que la voz Ana profetiza. Después que salió de él, porque decía era profetizar. Aunque dijo el otro, está loca, no me llames así ni me pongas nombre, yo soy madre de naciones. Amén. Y dice entonces un acto de fe fue renovado año tras año. Lo que se entrega a Dios no se abandona, se cubre. Por eso cuando entregamos algo al Señor, Dios lo cuidará, lo guardará. Pero nosotros cubrimos con el manto de la oración, con el manto del ayuno, con el manto de la adoración,
con el manto Rakataba Isha Rabasa de la alabanza, con el manto del altar encendido, con el manto del amor, amando a Dios sobre todas las cosas. Cuando Dios conoció que Ana entregó a su hijo, Dios con Dios, esta me sirve, porque esta tiene una base bíblica, el Shema en ella, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Entonces ocurre la activación de la multiplicación. Entonces ella dijo, mira, ¿te acuerdas? Ella dio el testimonio, mío, lo tengo en las manos, lo he abrazado, lo he destetado y lo pongo aquí en las manos del Señor. Y lo entrega y no hizo lloro, o sea que hizo fiesta. Y Ana se adoró al Señor, porque no hay nada más lindo que una casa consagrada al Señor. Porque esa casa tiene un destino y es vida eterna, salvación y vida eterna. Amén. Entonces Elí vuelve nuevamente por la mano de Dios y porque Dios lo usa y le dice que él bendijo a Elcana y a su mujer. Un orden. Amén. Ana luchó por algo, pero no, yo lo que voy a Elcana, no. Es que el que Dios llama es que tiene responsabilidad. Por eso nosotros tenemos que mirar quién se mueve o no se mueve. El que tiene que moverse es al que Dios le dio la obra. Amén. La bendición sacerdotal abrió el vientre de Ana. ¿Cuántas veces se abrió el vientre de Ana? 6 veces. Para parir un tiempo de Dios. Ana no se quedó sin su casa llena. Ana tuvo su casa llena de bendiciones. Ana tuvo también generaciones de las que dio al Señor. Entregó, Dios le dio más. Dios nos da más. Y se lo dio multiplicado. Amén. Lo que fue sembrado en el altar, todo altar que tú levantes a Dios Altísimo en Cristo Jesús y lo mantengas encendido con el fuego del Espíritu Santo y no dejes que se apague ese amor, Dios te multiplica la obediencia. Amén. Dios respondió en el lugar del que fue entregado. Dios dice que Ana, lo que fue sembrado en el altar, regresó como fruto multiplicado. Dios respondió en lugar del que fue entregado. Dios responde por ti. No vas a ser avergonzado. Tú vas a ser multiplicado porque eres simiente bendita de Jehová en Cristo Jesús. El reino de Dios opera de esa forma. Una semilla entregada en obediencia produce una cosecha que supera la pérdida inicial. Así como Jesús bendijo los panes y los peces, la multiplicación en sus manos en Mateo 14, versículos 19-20, hoy el Espíritu nos recuerda que la multiplicación no depende de la cantidad, sino de la bendición. Por eso tú ves que había un hombre que tenía hijos, se llama Jacob, pero había para él 12 bendiciones y él necesitaba sujetar una bendición grande para cubrir una nación. Y eso es lo que te estoy diciendo. Jacob no pidió oro ni plata, él dijo bendíceme. Por eso el valor de una bendición. A veces tú bendices a una persona y la persona la entrega como si fuera algo gratis de ellos. No es tuya ni te pertenece, es el que te la dio. Por eso Elí sabía que había una bendita mujer de Dios ahí y él la bendijo porque sabe que Dios había posicionado una bandera del cielo en el sacerdocio ahí en el templo. Y Sharrakataba le dio honra porque sabía que pocas personas tienen ese valor y es al altar para con Dios. Él lo sabía. Amén. Amén. Hoy el Espíritu Santo nos recuerda que la multiplicación no depende de la cantidad, sino de la bendición. Donde hay alineación, gratitud y fe, el cielo abre sus recursos. Yo claro que la iglesia de Jesucristo el Señor ha decidido poner en esta era sus bendiciones. No porque seamos perfectos, sino porque Él nos amó primero y nos ayuda y nos perfeccionó para desposarnos y casarse con nosotros y amarnos para hacernos tierra amada. Ana es una yeshiva. Ana es una tierra amada. ¿Por qué? Porque en su corazón había algo que no tenían los demás: lealtad y fidelidad. Y lo que salía de su boca era profetizar y hablar del reino al que ella servía. Amén. Hoy el Señor nos da una palabra que nosotros tenemos que dar de él. Amén. Amén.
Samuel nunca sirvió buscando protagonismo en su proceso de crecimiento. Su vestidura no era de realeza, era de consagración. El efod de lino habla de pureza, de una vida alineada con presencia. Dios hace crecer a quienes aprenden primero a ministrar delante de Él, no delante de los hombres. Él le hacía, su madre, aunque le hacía esas túnicas pequeñas y se la tenía que era una renovación del voto, de la consagración de su casa. Aquí hay un misterio, hermano, que dice que Ana no solo soltó a su hijo, pero tampoco soltó su cobertura. Cada año regresaba con una túnica nueva. La túnica representa cuidado, identidad, provisión profética. Aunque Samuel estaba en la casa de Dios, su madre seguía sembrando en él. Lo que se entrega a Dios no se abandona, se cubre como obediencia. Amén. Y la bendición del sacerdotal de la multiplicación. Ana sembró un hijo en el altar y Dios respondió con fruto multiplicado. El texto de la Biblia en este capítulo es claro. La bendición vino en lugar del que pidió a Jehová. Dios nunca queda debiendo nada. Lo que se entrega por obediencia, Él lo devuelve en plenitud. Este pasaje, hermano, revela algo hermoso de lo que tú y yo tenemos que aprender y seguir aprendiendo. Porque nunca debemos dejar de ser discípulos. Servicio, fidelidad, más bendición es igual a multiplicación de bien. Ana entregó uno y Dios abrió el bien. Samuel ministraba y Dios lo hacía crecer. Elí bendijo y el cielo respondió. Por eso la importancia de la bendición. No creas que tú puedes bendice. Bendice. Porque nuestra boca fue hecha para eso. A veces tú sientes cuando una bendición es verdadera, cuando te vuelves tan rutinario a dar una bendición. Y eso es muy triste para Dios. Porque nosotros somos linaje bendito. Y quien no sabe bendecir, no sabe amar. El primer mensaje del amor es la bendición. Es la bendición. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo la iglesia de Jesucristo del Ángel. Y hablamos y declaramos en el nombre de Jesús que lo que fue sembrado en lágrimas hoy es visitado por la bendición de la multiplicación. Lo que fue entregado en fe vuelve en fruto, con crecimiento y con honra. Jehová bendice, Jehová viste y Jehová multiplica. Y damos gracias, Señor Jesús, porque Dios, Señor, que tú, Señor, que toda semilla que ha sido dada en dolor, fe y obediencia, hoy es visitada por la bendición de la multiplicación. Lo que dimos al Señor, lo que se dio al Señor no fue pérdida, fue activación. Jehová recompensa, viste, cubre y multiplique a los que sirven en su presencia. Ese es el Dios nuestro al que tú y yo servimos. Le damos gracias al Señor por este momento. Hoy esta palabra que damos, Señor, Ana, una viña que refleja la mujer del Proverbio 31. Ana es esa mujer que un día como Ruth dijo, no miro para atrás, yo tengo ya, hasta aquí tengo una tarjetita y esa la voy a aprovechar, esa es mi vida y eso me lo dio Dios a mí. Así que este es un tiempo, este tiempo presente, vive este día, aprovechalo, gózate en el Señor. Y hoy proyectándolo al futuro, pero vive el presente con Él. No mirando lo que no tienes, sino lo que Dios te ha dado. Porque eso es lo que Dios nos ha dado. Y mientras estemos de pie, estemos con vida, no jubilemos. Porque yo creo que hoy el Señor, que está delante de mí, y que va delante de mí, su gloria me respalda, está sobre mí, mi casa, iglesia espiritual, mi familia, mis hijos, mi descendencia, mi hogar, mi descendencia, y generaciones, Dios nos cuida. Dios no mires quién va o no va, mira quién es el que está contigo. Ana, cuando entendió este principio de que el llamado es individual, de que el camino, cada uno camina su carrera, entonces entendió que los propósitos de Dios son mejores. Así que esa es la invitación que te hago hoy, en el nombre de Jesús. Vamos a tomar agua. Por eso empezamos con el cantar en uno, porque ese es el Evangelio. Hasta que no tengas un encuentro con el Señor, no vas a sentir. Vas a mirar todo, pero no vas a encontrar tu camino. Cuando no pongas tu todo en el Señor, no eres parte del reino. Porque si el Señor Padre Dios nuestro entregó su todo a nuestro Señor Jesucristo para rescatarnos del pecado y de la muerte, venir al mundo, pues dice que el Señor, en el Salmo 24 dice, del Señor es el cielo, la tierra, el mundo y todo lo que allí habitan.
Él es Dios soberano, le damos la gloria y la honra. Hasta que entendamos que tenemos que tener una relación verdadera con el Señor. Hasta que entendamos, todo se va. Todo. Pero si algo estamos, dice, Ana sufrió hasta que entregó su todo y comenzó a servir conforme el Señor le dirigió. Amén. Entonces vamos mirando aquí que dice que el versículo 26 dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Y dice aquí que ya Dios comienza a hacer. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios honra a los que los honran. Amén. Dios honra a los que los honran. Si Dios no va a honrar personas que no lo honran, puede que le vaya bien. Puede que coman grosuras. Pueden que hagan lo que les da gana y digan, nos está yendo bien sin Dios. O hacemos las cosas, somos de Dios, pero hacemos como nos conviene a nosotros. No. Con Dios es integral, es total. Amén. Así que damos las gracias al Señor por este tiempo. Yo te invito hoy a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Y yo te invito hoy que cada día nosotros seamos como esa palabra que dijo el Señor, como se la dijo al rey David. Y dice el Señor, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí, ungido todos los días. Aquí en el capítulo 2, versículo 35, hablan del carácter de Samuel, pero también del linaje de la mamá. Carácter de Cristo. Dios necesita gente de carácter. Gente que no tenga dolor de corazón, ni que la viento lo lleve por lugar de problema. Ana miró sus circunstancias, sobre esas circunstancias las voy a yo, de la mano de Dios, Dios las va a quebrar. Pero ella quería para el linaje, para el cielo, para el reino que pertenece. Dice que andará delante de Dios unido todos los días. ¿Qué le dijo el Señor a Samuel cuando fue a buscar a David? Las mismas palabras. Yo tengo uno conforme mi corazón. En este capítulo de Samuel, en este capítulo 2 y el 16, habla de esto. Que todo lo que Dios llama, que el Salmo 132 habla, Dios es que llama, escoge, unge y prepara. Porque el propósito del plan de Dios cuando encuentra un corazón conforme su corazón. Y dice, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí, ungido todos los días de la vida. Y eso es lo que le pedimos al Señor. Que en su unción santa esté en nosotros todos los días, sean renovadas todos los días y cada año. El Señor de un crecimiento de amor en nosotros para poder avanzar en este camino de la paz y la verdad de Dios. Porque ese es el mensaje del cielo. El cielo se abrió glorificando al Dios Altísimo nuestro. Y dijo que enviaba a su Hijo con una alabanza celestial de la aleluya, diciendo que era la buena, que Jesucristo es la paz y la buena voluntad de nosotros, para nosotros los hombres. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso tenemos que pasar por esa puerta hermosa de Cristo Jesús. Y el que hubiese quedado, dice entonces, mira, el versículo 35 dice eso, que ya Dios tiene listo todo. Antes de nosotros hacer tantos planes, no gastemos planes, sentémonos y meditemos en todos los hechos poderosos de Dios y amemos nuestro reino. Porque todo está escrito, pero lo que el Señor en ti y en mí se cumple es un corazón dispuesto. Dios necesita verdaderos corazones dispuestos. No que yo hago, que yo sirvo. Eso no lo mira Dios. Dios mira un corazón conforme a un sacerdote fiel que haga conforme a su corazón y su alma. Y allí nos edificará casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia del Proverbio 31. Ese es el libro de Ruth. Eso del principio al fin es lo que Dios quiere de nosotros. Que le amemos de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y que sus palabras te enseñarán en nuestro corazón. No en nuestra boca para soltar, no, en el corazón. Porque de allí mana la vida. Amén. Hoy yo te invito a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Yo te leía al principio, es el propósito del amor. Así como Ana, Dios entregó a Jesús, miramos aquí un pasaje de una persona que entregó también, Ana, entregó un hijo para Dios. Cuando Dios nos da algo, no lo presionemos. El Señor sabe lo que hace. El mundo nos llena de temores, pero cuando entregamos nuestro corazón a Dios,
Él se encarga de todo. Pero hay lo único que hay que mantener firme es el corazón, de pensamientos del mundo. Por eso Ana dijo, se quebraron los arcos. Dios, con Jehová de los ejércitos, quebró los arcos de los fuertes y los débiles se ciñeron de poder en la humildad. Que Dios te bendiga hoy, como la iglesia de Hechos 16, versículo 31, la iglesia de la llave, iglesia de Filadelfia. El Señor hoy nos invita a ti y a mí a hacer la obra del amor, a permanecer firmes en la obra, no mirando las circunstancias, no levantándonos, no hablando ni quejándose. No vimos a Ana quejarse. Ana se quejó hasta que tuvo el encuentro, porque los desiertos mueren en la queja, pero los que salen del desierto salen cantando, y Dios con compañía angelical, cielos abiertos angelical, con espaldas delante y calles, ¿qué? Y adorando y cantando, y muros de ciudades de reyes fuertes, y muros y ciudades grandes derribándose ante la presencia del glorioso y único sabio Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios altísimo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien tú y yo servimos. Que hoy esta palabra te llene. Yo te invito hoy a que creas en el Señor Jesucristo, creas que el Señor Jesucristo es Hijo de Dios y que seas obediente a todo lo que Él ha dicho, porque Jesús vino a romper estructuras. Hasta que no salimos de las estructuras no podemos ser usados. Dios liberó a Ana cuando Ana rompió estructuras. Jesucristo hizo en mí eso cuando rompió mis estructuras. Y aún en mis imperfecciones me ama tanto que hoy ese amor está, como dice la alabanza, como el cantar de los cantares uno. El Evangelio es un beso de Dios a su remanente. Es un tiempo de respuesta. Eso es el Evangelio. Así que hoy yo te bendigo y que a partir de hoy tú comiences a ver lo que Dios dijo de ti. Amén. Que hoy podamos ver en adoración y alabanza lo que el Señor quiere de nosotros. Amén. Demos la gracia al Señor. Le damos gracias al Señor por todas las bendiciones. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Ana, hasta que levantó y aprendió a ver lo que Dios quería, no vio mucho. Mucho tiempo yo viví en la orilla sin saber que existía la profundidad. Tanto tiempo yo pensé que todo se detuvo aquí y que no hay nada más allá. Hasta que esa voz oí me dijo, levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos, amigos, como puedas ver, Dios te ha dado el poder de ver más allá. Alza tus ojos, profetiza, ahora soy un vencedor, su promesa me ha